Es un placer el estar con ustedes en esta tarde-noche aquí desde la ciudad de Houston, Texas, en los Estados Unidos. Fíjense que hay un artículo que saca el Financial Times en línea el día de hoy, en donde habla del presidente de México, habla de López Obrador. Y otra vez el Financial Times vuelve a ser muy duro con el presidente de México. Bueno, porque el presidente de México es muy duro con México. Dice el artículo: con sus ideas y políticas, Andrés Manuel López Obrador lleva a México de vuelta al pasado. En un artículo subraya que el proyecto del Tren Maya, en el sur del país, la refinería de Dos Bocas y la reciente aprobación de la ley energética para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad, se refiere a la LIE, a la Ley de la Industria Eléctrica, son prueba de ello y de que está lejos de los planes de Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, su mayor socio comercial. Dice que Dos Bocas se construye en momentos en que las compañías de energía a nivel global están compitiendo para deshacerse de este tipo de activos en medio de un exceso de oferta. El mundo tiene una oferta, hay mucho petróleo. La OPEP tiene que administrar su ímpetu, Estados Unidos tiene que hacer lo propio, Rusia tiene que hacer lo suyo. Los países del mundo están ofertando mucho petróleo, pero la tendencia, la curva de crecimiento del consumo es cada vez menor, y al serlo, pues entonces no necesita mucho para pensar que próximamente todo será eléctrico y que quedará la era del petróleo como un mero recuerdo de una etapa de 2 siglos, vamos a ponerlo en términos absolutos, entre que empezó a finales del siglo XIX y que termine a mediados del siglo XXI, de un final de finale. Dice, Dos Bocas se está construyendo en momentos en que las compañías energéticas están tratando de migrar hacia empresas de energía y no meramente empresas petroleras. Jude Weber y Michael Scott recordaron que cuando visitó la región central de la alta tecnología del Bajío en el 2019, decidió en su lugar ir a un ingenio de caña de azúcar tirado por caballos, que a una fábrica de automóviles que impulsa la economía del país. Esas son las opciones que toma López Obrador. Y estas las toma porque esto vende en la gente a la que López Obrador llega. El asunto es que a la gente a la que no llega, no solamente no está llegando, sino que se le está saliendo. El Financial Times también criticó el manejo de la pandemia por el COVID. Dice que México tiene una de las tasas más altas de muertes por COVID en todo el mundo, y su poco estímulo en apoyos económicos, en la imposibilidad de que el sector privado participe en la campaña para acabar con la pandemia, es un asunto que pesa sobre las decisiones que se están tomando y que, repito, están llevando a mexicanos a la muerte. Tachó al presidente de un conservador fiscal. Y francamente traté de entender qué significa esto de conservador fiscal y me quedo con la idea de que lo que se refería al Financial Times es que es un presidente que falta a la imaginación a nivel fiscal en los momentos que la imaginación fiscal hace falta, con dispensas, con permutas, con lapsos mayores para poder pagar y cumplir con las obligaciones, por dispensas completas incluso en algunos casos cuando las compañías se están enfrentando. Hombre, hoy en la mañana estábamos hablando de que están peleando porque haya un reporte de utilidades cuando las empresas apenas sobrevivieron este 2020 y están empezando el 2021 sin una perspectiva de desarrollo. Bueno, de acuerdo con datos de la organización esta el artículo 19, en su informe anual titulado
torsión el discurso en contra de la realidad. El reporte da cuenta de que en el 2020 se convirtió en el año más violento en contra de la prensa en México, mientras que el gobierno federal continuó sin responder a las preguntas ciudadanas realizadas vía transparencia, vía el Instituto Nacional de Transparencia. Con el tiempo, asegura artículo 19, la mañanera se alejó de ser un verdadero espacio informativo en el que tendría que haber transparencia, rendición de cuentas, para convertirse en un lugar en donde se concentra y se posiciona una agenda del Ejecutivo a cualquier costo. No importan los temas de la sociedad o de los medios, si es que los traen, ¿no? Que a veces pienso que no los traen. Lo que importa es la agenda del presidente. De acuerdo con datos de la organización, artículo 19, en 2020 hubo 692 agresiones en contra de periodistas, una cada 13 horas, un incremento de 13.6%. Me chocan las estadísticas porque estamos hablando de gente, de sensaciones, de un trabajo, de un oficio. Pero de alguna manera lo tenemos que expresar. Una agresión a un periodista en México cada 13 horas es francamente demasiado. Artículo 19 achaca este incremento en parte a los ataques del presidente y otros funcionarios federales hacia la prensa, lo que genera un efecto cascada, que se reproduce a nivel local a manera de hostigamiento, de amenazas, de uso ilegítimo hasta del poder público. El año pasado asesinaron a 6 periodistas debido a su profesión, con lo que suman 17 en el presente sexenio. 17 periodistas asesinados en México por ejercer el periodismo. Especializada en Derecho a la Libertad de Expresión, artículo 19, dice que la estrategia para eludir el cumplimiento de su obligación denota que la información fuera de la voz del Ejecutivo está clausurada, pero también que el canal de comunicación está concentrado solamente en su figura. Hoy hubo una reunión entre el presidente y los gobernadores. La convocatoria era porque el presidente pidió a los gobernadores, bajo la ausencia de Quirino Ordaz y bajo la ausencia del gobernador de Jalisco, estos dos no fueron, Nayarit y Jalisco, y uno, por ejemplo, que sí fue, que fue el gobernador de Chihuahua, el gobernador Corral, lo que dijo es: vine porque se está llegando a un acuerdo que contempla principios constitucionales, no meterse en las elecciones. Aunque en realidad esa convocatoria no es para el presidente. El presidente no tiene por qué convocar a los gobernadores a no meterse en las elecciones. Si acaso, la institución que tendría que hacerlo es el Instituto Nacional Electoral. Y pienso que Javier Corral tiene razón. Las elecciones las regula una institución electoral supuestamente autónoma, independiente, a un lado de cualquier poder, tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal Electoral de la Federación. Que por cierto, el tribunal es la mayor de las instancias, incluso por arriba de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el caso electoral es así como se mueve. También decir que Tatiana Cloutier, secretaria de Economía, y Katherine Tai, representante comercial de los Estados Unidos del gobierno de Biden, tuvieron una primera reunión formal virtual. Resaltaron la importancia del sector agrícola. Tai dijo que se necesita que haya beneficios mutuos en el robusto comercio agrícola bilateral, luego de que el martes 27, aquí se lo consigné, asociaciones de productores agrícolas le mandaron una carta al presidente Biden para que interviniera, para que intercediera ante la política agrícola que está llevando a cabo el presidente López Obrador, que es inhibitoria del comercio bajo la base del TEMEC
y que después de todo fueron acuerdos firmados, convenientes o no, fueron acuerdos a los que se llegó. Pero también hubo una reunión entre Roberta Jacobson y Marcelo Ebrard. Roberta fue embajadora de nuestro país, de los Estados Unidos en nuestro país, y ahora está al frente de una oficina creada por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para tratar todos los asuntos de la frontera sur. Roberta Jacobson conoce la temática cuando se habla de la relación con México. La conoce bien. Y creo que es mi obligación decir que hubo una reunión entre Marcelo y Roberta, o sea, Roberta y Marcela, y en ella pienso que lo medular no se trató públicamente, se trató en privado. Como suele pasar en este tipo de reuniones, no me puede extrañar que haya eso, ya que en una reunión presuntamente de alto nivel hay muchos temas que son demasiado finos, delicados, para ventilarlos así a bote pronto y públicamente. El presidente mañana, en su mañanera, seguramente tendrá un punto de vista interpretativo, mas no fáctico, que si bien es cierto, estoy seguro, le pasarán los datos de lo tratado, si no es que ya se los pasaron, pero él le dará un sesgo interpretativo, porque así es, y eso no lo cambia nada, ni nadie, creo. Ricardo Anaya, el que fuera candidato a la presidencia de la República en las pasadas elecciones, dice, hay que contener a este líder autoritario, a Andrés Manuel López Obrador, y respaldar a los jueces que frenaron la reforma eléctrica. Al visitar Cuatro Ciénegas en Coahuila, recordó la figura de Venustiano Carranza por representar la defensa hacia la legalidad frente a la tiranía. Y dice Anaya, es un atropello que por hacer su trabajo el presidente linche en la mañanera a los jueces y que los amenace. Con esta actitud de desprecio a las leyes y de amenaza al Poder Judicial, López Obrador no imita a Carranza. Es más bien, pero miren exactamente lo que les dije el otro día. Dice, es más bien Victoriano Huerta, es Díaz, es todos los dictadores que quisieron ponerse por encima de la ley. Anaya llamó a acudir a las urnas el 6 de junio para recuperar la pluralidad del Poder Legislativo y preservar la autonomía del Poder Judicial. Y asegura, apoyar a los jueces que sí honran la Constitución. Ellos y nosotros debemos de resistir porque hay que resistir. Porque frente a la descalificación y la mentira nos toca responder con el poder de la verdad y de la razón, no de la descalificación. Se me hizo ponderado el mensaje de Ricardo Anaya, que tengo que resaltar que está haciendo su chamba desde ahora para buscar en el 2024 una candidatura de unidad en un partido político diezmado como es el PAN y que probablemente no lo veo con todo el optimismo que pudiera representar un frente en contra de Morena, que hubiera una coalición en el futuro. A lo mejor es demasiado pronto el hablarlo, pero pues ahí lo consigno. En el 2024 yo estoy seguro que Ricardo Anaya va a ser candidato. De lo que no estoy es si será candidato de unidad en este Va por México, ¿no? En el que se mezcla el agua y el aceite. No creo, no veo a el PRI apoyando a Ricardo Anaya. Ojalá y me equivoque. Pero el hecho es que hay un ambiente en México de un profundo deterioro.
las instituciones mexicanas se están deslavando. Se ve todos los días. Hay, cosas como esta que les voy a contar. Más de 1,000 personas, principalmente de Campeche, acaban de ser inyectadas con una falsa vacuna de Sputnik 5, similar a la decomisada el pasado miércoles 17 en el aeropuerto de Campeche. Las dosis apócrifas fueron suministradas a trabajadores de la maquiladora Karims, propiedad de un pakistaní que se llama Mohammed Yusuf Hamdani. Él y personas allegadas a este empresario, ejecutivos de la empresa y políticos cercanos a Yusuf. Hubo, por ejemplo, taxistas, comerciantes, algunos provenientes de Mérida, incluso de la Ciudad de México, que fueron vacunados. A los cercanos de Hamdani se les vacunó en el hotel de su propiedad que se llama el Ocean View. Y en un consultorio particular ubicado en la colonia Prado, Yusuf auspició que llegara la gente que se vacunara haciendo sentir y sintiendo, porque no dudo que lo sentía, que la vacuna era buena. Yusuf es señalado como el responsable de la importación de los medicamentos falsos. Pero aquí hay una contradicción. Si él fue vacunado, o lo hizo muy bien y él se puso una buena, o francamente es demasiado cándida su postura, o demasiado truculenta, y aquí me rebasa. Yusuf Hamdani es propietario de Karim Textile and Apparel, del restaurante Church's Chicken y del Hotel Ocean View. El empresario también tiene inversiones en Honduras. Ahí es considerado uno de los hombres más ricos de ese país. Con este deterioro institucional que lo vemos yo todavía no había sabido de un país en el que un lote de 1,000 vacunas fuera administrado y la vacuna fuera falsa. No lo he visto en la India, en ningún país de Europa, no lo he visto en África, no lo he visto reportado en América del Sur, en Australia, en ningún lado. En México se dieron el lujo de administrar 1,000 vacunas apócrifas. Ahora, pues la burra no era arisca, ¿no? Sino que las patadas. Y la pregunta que nos tendríamos que hacer aquí es, ¿cuántas más se estarán administrando en México que son chafas? Deterioro institucional. Una situación de esta naturaleza. Hoy tendría que tener un culpable. Y ese hoy debería de poner a ese culpable ante la acción inmediata, contundente, con una sentencia condenatoria de la justicia mexicana. Les denuncio el hecho, pero no lo sucedáneo. ¿Quién sabe cómo vaya a quedar la cosa? Pero a mí me queda clarísimo que lo más probable es que no pase nada. La Coparmex de la Ciudad de México anunció la creación de un observatorio ciudadano digital para la recepción de quejas ciudadanas en materia electoral. También el despliegue de entre 300 y 400 observadores electorales para vigilar que sea la jornada de las elecciones una jornada digna. Esto dentro de un programa cívico que se llama Coparmex Ciudad de México, Programa Cívico 2021. #participo, voto, exijo. Que dio a conocer el presidente del gremio empresarial local, que es Armando Zúñiga, y el objeto es promover la participación de la ciudadanía y el voto mediante campañas de comunicación. ¿Se acuerdan ustedes de María de los Ángeles Fromo? Bueno, pues ella es presidente de la Comisión de Desarrollo Democrático de la organización. Y dice, Coparmex organizará su propio ejército de observadores, de socios de nuestro centro empresarial y de colaboradores de empresas afiliadas en aras de contribuir a una participación activa, informada y hacer realidad un programa de escrúpulo
puro a la hora de supervisar unas elecciones. No sé cómo la vean ustedes. Yo creo que un proceso electoral en cualquier país debería de tener suficiente con la institución que vigila las elecciones. En el caso de México, tú tienes un Instituto Nacional Electoral, el instituto que se encargue de lo que se tiene que encargar: vigilar el proceso, el escrúpulo, las actas, el conteo, el resultado. La certidumbre se le llama en la jerga electoral, certidumbre. Una elección que no es certera, que no es cierta, que no es verídica, pues obviamente es todo lo contrario. Y pues hace falta que haya un supervisor arriba del supervisor. Es bueno y triste. Bueno porque habla de un deseo de la Coparmex. Triste porque hay un deterioro institucional en la instancia electoral, como en el poder legislativo, como en el ejecutivo, como en el judicial. Hay un deslave. Se desdibuja México. Por haberse quedado corto, el PAN va a impugnar ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el acuerdo de sobrerepresentación en la Cámara de Diputados que aprobó el Instituto Nacional Electoral la semana pasada. Al acompañar al senador con licencia Mauricio Curi en su registro como candidato al gobierno de Querétaro, Marco Cortés, presidente nacional del PAN, argumentó que no se puede volver a los tiempos en los que Manuel Bartlett tiraba el sistema. No podemos regresar a esos momentos en los que el hoy director de la Comisión Federal de Electricidad, desde la Secretaría de Gobernación, tiraba el sistema y al órgano electoral. Si en tiempos del presidente Echeverría, Manuel Bartlett era el fiel de la balanza en las elecciones, nada más tomemos en cuenta lo que puede pasar el día de hoy si es que tenemos un presidente como el que tenemos, que evoca, bueno, ya lo vimos, a Huerta, Victoriano y también Echeverría. Y es por eso que hablo de deterioro institucional. Deterioro es, por ejemplo, que el poder legislativo a nivel federal no puede hacer nada en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, del que primero se había dicho que no se podía revelar la información que hubiera argumentado la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de Hacienda para poder buscar el desafuero de este hombre. El presidente dijo, sí, que se dé. Y después la Cámara de Diputados dijo, sí, se dará la información. Ni se dio ni se da. Y no solamente eso, deterioro institucional. Llegó el Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas a modo del gobernador y lo cobijó. Y tomó como su potestad una que es federal. Para impugnar a un gobernador no puede ser su propio Congreso local el que determina la impugnación que lo llevará al desafuero. Tendría que ser la federación. Pues ahora el poder legislativo local obró en consecuencia. Y el poder legislativo federal solamente pega de brincos. El hecho es que Francisco Javier García Cabeza de Vaca, sus hermanos, colaboradores, todos enriqueciéndose brutalmente y nada se puede hacer en contra de ellos. ¿Que son los primeros? Sin duda que no lo son. Que lo que está pasando es grave, por supuesto que está pasando.
Pero lo más grave de todo esto es que hay un deterioro tan grande que pienso que esto va a quedar en la nada. Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, acumula iniciativas que se convierten primero en un escándalo y después se retira. Da el manotazo y luego se va. Es el caso, por ejemplo, de las multas a conductores por fumar en sus vehículos, en los suyos, en tu propiedad privada, aquí adentro. También figura reducir las comisiones bancarias, ¿se acuerdan? Ahí la pérdida de valor de muchos bancos quedó, fusionar órganos reguladores de energía, telecomunicaciones y competencia económica, obligar al Banco de México a incorporar excedentes en dólares, regular redes sociales e incorporar más regulaciones a agencias calificadoras financieras. Una, otra. Son, digamos, como piñatas llenas de agua. Pero hay algo de perverso en todo ello, porque igual es chicle y pega. Si avienta un petardo de estos Ricardo Monreal y le sale, pues le salió. La CEIDO pide a Rosario Robles redactar un escrito en donde dé información general de lo que estaría dispuesta a proporcionar para valorar si es convincente negociar un beneficio legal que implique cancelar una orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada o por lavado de dinero. Sergio Ramírez Muñoz, abogado de la exfuncionaria, dijo que la subprocuraduría especializada le comunicó que primero quiere tener una idea de lo que estarían ofertando antes de enviar fiscales al penal de Santa Marta, Acatitla, para que escupe Lupe, para que aviente lo que tiene que aventar. Pero fíjense lo dramático de todo esto. Ella está negociando, con lo que sabe, su libertad, como le hizo Emilio Lozoya, como seguramente le hizo Carlos Romero de Champs. O sea, saben tanto que mejor ahí muere y no se les toca. Bueno, Rosario podría decir, voy a decir de Luis Videgaray, voy a hablar de Peña Nieto, voy a hablar de todo lo que pudiera mediáticamente ser para el presidente un asunto conveniente. Pero ¿qué pasa si Rosario, en el desahogo de sus alegatos, avienta un petardo y dice, y yo le di tanta lana al hoy presidente de la República? O interpósitas personas recolectaban en la Sede Sol dineros para Morena, por ejemplo. Entonces, veo que Rosario está atada de pies y manos. No puede hablar. Y solamente hablará de aquello que resulte conveniente, igualito como lo hizo Emilio Lozoya. ¿Ustedes creen que Emilio Lozoya, que Carlos Romero de Champs, que estos no podrían haber despotricado en contra de López Obrador? ¿Ustedes creen que no tengan información que inode a López Obrador y a su gentuza? No dijeron nada, porque entonces no salen libres. Mira qué chistoso. Primero, escupe Lupe. Aquí yo encerradito. Escucho todo. Evalúo y digo, esto pesa 1 kilo. Vamos a darle 20 años de perdón. Y lo dejamos nada más 10 en la cárcel. Por decir. La tienen aquí, a Rosario. Y Rosario está en la cárcel, a diferencia de Emilio Lozoya y de Carlos Romero y de todos estos, Videgaray, etcétera, porque Rosario traicionó al hoy presidente de la República. ¿Y cuál fue el motivo de su traición? Pues nada,
que el presidente Peña Nieto del PRI le ofreció chamba y la aceptó, siendo ella una mujer de izquierda, que tendría que haber sido una de las seguidoras de Andrés Manuel, una de sus Adelitas, y no lo fue. Es una vergüenza. Bueno, en otras cosas, Texas anunció que todos los residentes adultos en el estado serán elegibles para las vacunas en contra del COVID a partir del lunes. Texas se sumó a la ampliación de la elegibilidad antes de la fecha límite del 1 de mayo establecida por Joe Biden. Virginia Occidental, Alaska, Mississippi son los únicos estados en donde todos los adultos son elegibles actualmente. A partir del lunes, este estado también estará ahí. Muchos países siguen en este momento negociando con las farmacéuticas compras bilaterales de vacunas en contra del COVID en lugar de colaborar en las campañas internacionales de inmunización, algo que atasca el sistema y genera un ambiente de caos. Es esta una denuncia de Tedros Adhanom Ghebreyesus. El hombre se siente ya desde hace varios días desesperado. Habla de el nauseabundo efecto de la vacunación en el mundo, por los abusos, por el acaparamiento, por lo que él califica, o más bien descalifica, y habla de una insensibilidad humana con la no dispersión de las vacunas. La farmacéutica Pfizer, fabricante de una de las autorizadas para atacar al COVID, anunció que inició un ensayo clínico en Estados Unidos para comprobar la efectividad de un fármaco que se administra vía oral. Habrá que ver. Pfizer planea aprovechar la tecnología genética que está detrás de su exitosa vacuna contra el COVID para desarrollar nuevas vacunas en contra de otros virus y otras mutaciones. Y esta ya es una información que se está empezando a dar a conocer, porque conforme el tiempo pase, habrá mutaciones. Y es muy probable que las mutaciones, en algunos casos, no sean sensibles a la vacuna existente. Entonces habría, sino que volver a empezar, sí que atacar focalizadamente a los brotes. Autoridades de China dieron su visto bueno para iniciar los ensayos clínicos de un fármaco en contra del COVID que se inhala, que es desarrollado por el laboratorio CanSino Biologics y por el Instituto de Biotecnología de Pekín. O sea, puede haber una solución así. Mientras que la farmacéutica Sinovac, también china, dice que su vacuna en contra del COVID es segura para niños entre 3 y 17 años y la firma envía los datos a la agencia reguladora china del medicamento. Y esta aseveración nos recuerda algo. En la campaña de vacunación que está llevando a cabo en este momento no se contempla a los jóvenes. Y si aquí estás viendo que hay una vacuna que tiene rangos de seguridad para entre los 3 y los 17 años, potencialmente estamos ante un problema que no se ha resuelto o que está en pendiente. Emmanuel Macron, el presidente de Francia, anunció que las autoridades sanitarias van a comenzar el próximo sábado a vacunar en contra del COVID a ciudadanos entre 70 y 75 años sin patologías previas. Está avanzando, no exultantemente, no es así como para convencer a nadie, el proceso de vacunación en países como Francia. Vladimir Putin, por ejemplo, el presidente de Rusia, se vacunó, pero en privado en contra del COVID. Se encuentra bien, esto lo comunica el Kremlin, al tiempo en que las autoridades están tratando de animar a más ciudadanos a inmunizarse. Se desconoce qué vacuna le aplicaron, dónde se la aplicaron. Bueno, sabemos que está en Siberia, porque hoy en la mañana Adriana Braniff presentó unas fotografías en donde está de vacaciones con el secretario de la Defensa. O sea, yo, siendo presidente de un país, ¿cómo de rayos te vas de vacaciones con el secretario de la Defensa?
No se le ve familia a Vladimir Putin. Seguramente será una estrategia, pero francamente deja mucho que desear. Partidos políticos daneses acordaron levantar restricciones impuestas para contener la pandemia por fases, empezando a principios de abril. O sea, en unos cuantos días. El COVID continúa aumentando peligrosamente en todo Brasil. Esto lo dice Clarissa Etienne, que es directora de la Organización Panamericana de la Salud. Instó a los brasileños a adoptar medidas preventivas para detener la propagación del COVID. Paraguay comenzó su campaña de vacunación en contra del COVID con las dosis recibidas hace 4 días bajo el mecanismo del COVAX, auspiciado por la Organización Mundial de la Salud. Y la vacuna en contra del COVID que recibieron 9 grandes simios del zoológico de San Diego, en Estados Unidos, ahora está en pruebas para usarse en bisones. El bisón es un pequeño mamífero de la familia de los mustélidos, a la cual también pertenecen los hurones y las nutrias. En noviembre del año pasado, Dinamarca ordenó sacrificar a toda su población de estos animales luego de haber detectado en algunos ejemplares una mutación del SARS, el virus responsable del COVID, capaz de transmitirse en seres humanos. Y mientras se hacen esos experimentos, el Papa Francisco volverá a celebrar el Via Crucis en la Plaza de San Pedro y no en el Coliseo, en una Semana Santa marcada por un nuevo brote pandémico de coronavirus en Italia y en Europa. La oficina de prensa de la Santa Sede explicó que se trata de evitar con esto un mayor contagio. Mientras Jorge Arreaza, ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, recriminó a la Unión Europea su mentalidad colonial, la instó a ocuparse de sus asuntos después de que Josep Borrell, alto representante de política exterior del bloque, adelantó que tratará la crisis venezolana con Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos. Mientras que Reporteros Sin Fronteras presentaron una denuncia en contra de Facebook ante la Fiscalía de París por la proliferación masiva de odio online, así como de información falsa. Este es el ambiente general del mundo hoy. A mí me deja profundamente triste el que haya estrategias de vacunación de 1,000 personas en México que fueron engañadas, que su salud se puso en riesgo al haberles vacunado quién sabe qué. No sé qué les habrán vacunado. Y lo más probable es que no lo sepamos. Cuando tú ves que un país hace eso, que su gente hace eso, te descorazona la especie humana. La maldad, el agandalle, la falta de principios, de escrúpulos. Y me queda la duda, si van 1,000 apócrifas, vacunas aplicadas, ¿cuántas más no se habrán aplicado? Ya sea porque son apócrifas, ya sea porque las liberaron de su cadena de frío con mucha antelación y ya para cuando fueron inoculadas ya estaban pasadas. Vete a saber. Si en este país, en mi querido México, se le inyecta agua en lugar de productos oncológicos a un niño con cáncer, puedo esperar cualquier cosa. La especie humana puede ser sublime o abominable. Todo depende de la educación. Hubo gente que se murió después de que le hubieran aplicado la vacuna. No te lo puedo confirmar. Si tú me los confirmas, me parece bien.
Que tengan ustedes buenas noches. Me acuerdo frecuentemente de mi madre. Era muy sabia y tenía un dicho que rezaba así: si vas a decir cosas de las que después te puedas arrepentir, acuérdate que el silencio es tu mejor aliado. No quiero hablar más. No vale la pena. No hoy. Gracias por estar conmigo. Y mi perro también los manda a saludar. Es tremendo. Oye, Pilón. Pilón. Yo nunca había tenido un schnauzer. Son escandalosos. La última mirada sí se espantó. Bueno, gracias. Gracias por estar conmigo esta tarde noche.